Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de máximos y mínimos. Vamos a considerar el problema de determinar los valores máximo mínimo de una función que está definida en un conjunto epsilon de Rn, es decir, que vamos a tener una función de n variables y va a tener un dominio. Para que podamos encontrar el valor máximo o el valor mínimo de una función de n variables, necesitamos unas condiciones, que es la siguiente. Si f tiene un valor máximo o mínimo relativo en un punto, entonces todas las derivadas parciales de orden 1 o son nulas o no existen en x0. Es decir, que al calcular las derivadas las debemos de igualar a cero. Esto con el motivo de que las rectas tangentes, ya sea de x o ya sea de y, sean paralelas a esos mismos ejes, es decir, que no haya incremento. Y el máximo absoluto se diferencia de un máximo local debido a que el máximo absoluto es el mayor de todos, y así pasa con el mínimo. El mínimo absoluto es el menor de todos. Tenemos la siguiente definición. Los valores extremos de una función son los máximos y mínimos relativos de la función. Y además, los puntos donde todas las derivadas parciales de f son 0 o no existen se llaman puntos críticos de la función. Y además, los valores extremos de una función definida en un conjunto abierto pueden ocurrir en los puntos críticos de la función. Sin embargo, la función no tiene necesariamente un valor extremo en sus puntos críticos. Esto es muy parecido a lo que vimos en el curso de cálculo diferencial. Encontramos puntos críticos y en esos puntos críticos encontramos o máximos o mínimos, pero no siempre es así. Encontramos también lo que era punto de inflexión. En una función de Rn en R, una función de varias variables, puede ser que encontremos máximos o mínimos, pero en caso de no encontrarlos, puede ser que encontremos un punto de silla, que es muy parecido a lo que conocemos como el punto de inflexión. Vamos a realizar unos ejercicios para encontrar los puntos críticos. Calcule los valores extremos de la función x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. Para encontrar los valores extremos, primero necesito hallar los puntos críticos. Y los puntos críticos se obtienen cuando todas las derivadas parciales son 0. Entonces, voy a calcular la derivada parcial de la función respecto a x y respecto a y. Al calcular la derivada de la función respecto a x, significa que y es una constante. La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de y cuadrada es 0. La derivada de menos 2x es menos 2. La derivada de menos 6y es 0 y la derivada de 14 es 0. Para calcular la derivada parcial de f respecto a y, significa que x es una constante. Derivada de x cuadrada nos da 0. Derivada de y cuadrada es 2y. Derivada de 2x es 0. Derivada de menos 6y es menos 6. Y derivada de 14 es 0. Ya que tenemos las derivadas parciales, las vamos a igualar a 0. 2x menos 2 es igual a 0. Despejamos. 2x es igual a 2 y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 2 entre 2, 1. X es igual a 1. Y ahora en y. 2y menos 6 es igual a 0. El menos 6 pasa sumando. 2y es igual a 6. Y el 2 pasa dividiendo. 6 entre 2 me da 3. Y es igual a 3. Por lo tanto, el punto crítico es 1,3. Y ahora, ¿cómo sabremos si se trata de un máximo o de un mínimo? Podemos analizar la función. En este caso vamos a completar el cuadrado. Voy a juntar primero x y después y. Tengo que es x cuadrada menos 2x más y cuadrada menos 6y
más 14. Y ahora completo el cuadrado. Tomo el término lineal, que es menos 2. Lo divido entre 2, me da menos 1 y lo elevo al cuadrado y así obtengo el 1. Hago lo mismo con el de y. El término lineal es menos 6. Lo divido entre 2, me da 3 y lo elevo al cuadrado, me da 9. Como añadí un 9 y un 1, también los debo de quitar, menos 1 y menos 9. Y ahora factorizo. Sería la raíz del primero, el signo del segundo, la raíz del tercero. La raíz del primero, el signo del segundo, la raíz del tercero. 14 menos 1 menos 9 me da 4. Y así obtenemos la función x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado más 4. Y la podemos analizar. X menos 1 al cuadrado va a ser mayor o igual que 0. Y menos 3 al cuadrado también tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, la función tiene que ser mayor a 4. Esto lo mínimo que puede dar es 0. Lo mínimo que puede dar acá es 0. Y aquí tengo un 4. La función tiene que ser mayor o igual que 4. Entonces, como es mayor que 4, se trata de un mínimo. Y aquí lo tenemos. Tiene que ser mayor o igual. Esta es la figura, vemos que la base es una circunferencia, se trata de un paraboloide y en este caso tenemos un mínimo en el punto 1,3,4. Y con esto hemos resuelto el problema. Siguiente ejercicio. Calcule los puntos críticos de la función f de x, y igual a y cuadrada menos x cuadrada. Vamos a obtener los puntos críticos. Para ello necesitamos derivar parcialmente respecto a x y respecto a y. Al derivar la función respecto a x nos queda como menos 2x y al derivar respecto a y nos queda como 2y. Ahora la vamos a igualar a 0. Menos 2x es igual a 0 y 2y es igual a 0. Al resolver las ecuaciones tanto para x como para y, obtenemos que x es igual a 0 y que y es igual a 0. Por lo tanto, el punto crítico es 0,0. Y ya que tenemos el punto crítico, que es el origen, tenemos que realizar un análisis de esta función. Y sería el siguiente. Si nosotros tenemos que y sea igual que 0, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Que menos x cuadrada va a ser negativo, va a ser menor que 0. Además, si x es igual a 0, esto se elimina, tendremos y cuadrada. Significa que y cuadrada es mayor que 0 para cualquier valor de y diferente de 0. Por lo tanto, f de 0,0 no puede ser un valor extremo. Esto se debe a que tiene un punto de silla y aquí lo se puede observar. Vemos que en x tiende hacia abajo. Vemos que en y tiende hacia arriba. Entonces, no es ni un mínimo ni un máximo. Esto se refiere a lo que es un punto de silla de la función. Una de las aplicaciones de lo que es un punto de silla es, por ejemplo, un paso de montaña. Existen algunos puntos en donde la curva crece, que es la montaña, y hay otros puntos donde la curva decrece, que en este caso es el camino. Y ya que vimos cómo se calculan los puntos críticos, es necesario saber si dicha función tiene o no un valor extremo en dicho punto crítico. Para ello, existe un método más sencillo que estar ajustando y analizando la función, que es mediante la prueba de la segunda derivada, que dice lo siguiente. Supongamos que las segundas derivadas de f son continuas sobre un disco que tiene como centro x0, y0, que es el punto a donde vamos a evaluar, el punto crítico. Además, las derivadas parciales son igual a 0. Esto para que exista dicho punto crítico. Por lo tanto, vamos a obtener un discriminante que se calcula como la derivada parcial de la función respecto a x que multiplica a la derivada parcial de la función respecto a y evaluado en el mismo punto, menos
la segunda derivada mixta de la función evaluado en el punto elevado al cuadrado. Y ya que calculamos el discriminante, vamos a caer en tres casos. Número 1. Si d es mayor que 0 y la segunda derivada de la función respecto a x evaluado en dicho punto es mayor que 0, entonces se trata de un mínimo relativo. Si d es mayor que 0 y la segunda derivada de la función respecto a x es menor que 0, entonces se trata de un máximo relativo. Siguiente, si d es menor que 0, entonces se tiene un punto de silla. Es decir, no hay valor extremo. Y si d es igual a 0, la prueba no proporciona información. Se puede tratar de un máximo, de un mínimo o de un punto de silla. Entonces, si d es menor que 0, es punto de silla. Si d es mayor que 0, tendremos que analizar el comportamiento de la segunda derivada para saber si se trata de un mínimo o de un máximo. Y una forma fácil de recordar la fórmula del discriminante es mediante un determinante. Vamos a colocar en la primera columna lo que es la derivada parcial de f respecto a x y una derivada mixta, mientras que en la segunda columna va una derivada mixta y la derivada parcial respecto a y. Y se aplica la regla de Kramer, que sería diagonal por diagonal. La segunda derivada de f respecto a x que multiplica a la segunda derivada de f respecto a y, menos. Y sabemos que las derivadas mixtas son iguales, entonces sería la segunda derivada de f respecto a x y respecto a y, o puede ser respecto a y respecto a x, da el mismo resultado elevado al cuadrado. Vamos a realizar unos ejemplos. Determine los valores máximos y mínimos relativos y los puntos de silla de la siguiente función: x cuarta más y cuarta menos 4xy más 1. Para ello vamos a calcular los puntos críticos. Primero necesito derivar respecto a x y respecto a y. Al derivar respecto a x vamos a encontrar 4x cúbica menos 4y. Y si derivo respecto a y, vamos a obtener 4y cúbica menos 4x. Ya que tenemos las derivadas parciales, lo vamos a igualar a 0. Entonces tendremos 4x cúbica menos 4y es igual a 0. De aquí podemos despejar 4y es igual a 4x cúbica. Lo dividimos entre 4 y obtenemos y es igual a x cúbica. Hacemos lo mismo con la derivada parcial respecto a y. 4y cúbica menos 4x es igual a 0. Despejamos. Para ello es mejor la división entre 4. Y obtenemos y cúbica menos x es igual a 0. Tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2. Por lo tanto, tenemos que resolver. Vamos a realizar el método de sustitución. Voy a sustituir lo que es el valor de y igual a x cúbica en la segunda ecuación. Y es igual a x cúbica. Entonces tenemos que es x cúbica elevado al cubo menos x. Resolvemos x cúbica al cubo es x a la 9 menos x. Existe un factor común que es x, que multiplica a x a la octava menos 1. Se trata de una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, se trata de un binomio conjugado, x a la cuarta menos 1 y x a la cuarta más 1. Continuamos con una diferencia de cuadrados. Se puede factorizar en un binomio conjugado, x cuadrada menos 1 y x cuadrada más 1. Y se mantiene la diferencia de cuadrados. Se puede factorizar x menos 1 por x más 1. Y ya que logramos la factorización, vamos a igualar a 0 y vamos a obtener tres posibles resultados. X es igual a 0, x es igual a 1 y x es igual a menos 1, que son las raíces reales. X cuadrada más 1 y x cuarta más 1, si calculamos sus raíces, son complejas. No nos interesan los complejos, nos interesan las raíces reales.
Y ya que tenemos las tres raíces reales, entonces vamos a sustituir en la función. Tenemos que y es igual a x cúbica, entonces tengo que elevar cada uno de esos términos al cubo. 0 al cubo, 0. 1 al cubo, 1. Y menos 1 al cubo, menos 1. Estos son los puntos críticos. Y ya que tenemos los puntos críticos, ahora vamos a calcular las segundas derivadas. Vamos a obtener que la segunda derivada respecto a x es 12x cuadrada. La derivada mixta nos queda como menos 4. Y la segunda derivada respecto a y nos queda como 12y cuadrada. Ya que tenemos la segunda derivada, ya puedo calcular el discriminante, que sería la segunda derivada respecto a x que multiplica a la segunda derivada respecto a y. 12x cuadrada que multiplica a 12y cuadrada. Menos la derivada mixta, que sería menos 4 elevado al cuadrado. Menos 4 al cuadrado nos queda como 16. 12 por 12, 144x cuadrada por y cuadrada. Ya tengo lo que es la función del discriminante. Y ahora vamos a evaluarlo en cada punto crítico. D es 0,0. Si nosotros sustituimos, 0 al cuadrado nos da 0. 0 al cuadrado nos da 0. 0 menos 16 nos da menos 16. Como nos dio negativo, se trata de un punto de silla. Evaluando el otro punto crítico, 1,1, tendríamos 1 al cuadrado 1. 1 al cuadrado 1, 1 por 1, 1 por 144, 144, menos 16 nos da 128, y el 128 es mayor que 0. Entonces se puede tratar de un máximo o de un mínimo. En este caso se trata de un mínimo. Ahorita vemos por qué. Y al evaluar también lo que es el punto menos 1, menos 1, vamos a obtener que el discriminante vale 128 y 128 es mayor que 0. Por lo tanto, se trata de un mínimo o de un máximo. Es recomendable realizar una tablita en donde vamos a tener los siguientes incisos. Punto crítico, el valor de la función, el valor de la segunda derivada, el discriminante y la conclusión a la que llegamos. El valor de la función es opcional. Tuvimos tres puntos críticos que fue 0,0, 1,1 y menos 1, menos 1. El valor de la función, pues se evalúa ese punto en la función y así obtenemos estos valores. Esto es solamente opcional porque no influye mucho en la decisión. Lo que es la segunda derivada, aquí sí influye. Tendremos que la segunda derivada de la función respecto a x nos quedó como 12x cuadrada. Si nosotros evaluamos el punto 1 en esta función, 1 al cuadrado, 1 por 12, obtenemos 12. Y pasa lo mismo con el menos 1. Vamos a obtener 12. Al evaluar el discriminante, obtuvimos menos 16, 128 y 128. Si el discriminante es menor que 0, se trata de un punto de silla. Si el discriminante es mayor que 0, entonces para que sepamos que se trata de un mínimo o de un máximo, va a depender del valor de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, se trata de un mínimo. En este caso nos quedó como 12, es positiva. Por lo tanto, en 1,1 y menos 1, menos 1 se trata de un mínimo. Mínimo y mínimo. Aquí va un mínimo, no es un máximo, es un mínimo. Y aquí tenemos la gráfica de la función. Vemos que en esos puntos tenemos mínimos y en el origen tenemos lo que es el punto de silla. Siguiente ejemplo. Determine los valores máximos y mínimos relativos y los puntos de silla de la función 2x cuadrada más 4xy más 5y cuadrada más 2x menos y. Tenemos que hallar los puntos críticos. Tenemos que calcular las derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Y así obtenemos 4x más 4y más 2 y 4x más 10y menos 1.
Ya que tenemos las derivadas parciales, las vamos a igualar a 0. 4x más 4y más 2 es igual a 0 y 4x más 10y menos 1 es igual a 0. Y debemos de resolver este sistema de ecuaciones. Para resolverlo, voy a tomar la primera ecuación y la multiplicamos por menos 1, es decir, cambiamos el signo. Menos 4x, menos 4y y menos 2. Y realizamos el método de eliminación, también conocido como suma y resta. 4x menos 4x nos da 0. 10y menos 4y nos da 6y. Menos 1 menos 2 nos da menos 3. Y despejando, vamos a encontrar que y es igual a un medio. El 3 pasa sumando, el 6 pasa dividiendo. 3 sextos, que es un medio. Y ya que encontramos el valor de y, sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, la primera, 4 por un medio nos da 2 más 2, 4. Pasa restando menos 4 y el 4 pasa dividiendo, nos da menos 1. Por lo tanto, el punto crítico es menos 1, un medio. Ya que tenemos el punto crítico, ahora vamos a calcular las segundas derivadas. La segunda derivada respecto a x, que nos queda como 4. La derivada mixta, que nos queda como 4. Y la segunda derivada respecto a y, que nos queda como 10. Ya que tenemos esto, vamos a calcular el discriminante, que sería la segunda derivada respecto a x, que es 4, por la segunda derivada respecto a y, que es 10, menos la derivada mixta, que es 4 elevado al cuadrado. Sería 4 por 10, 40. 4 al cuadrado, 16. 40 menos 16 nos da 24. Y ya que tenemos este dato, construimos una tablita, que sería el punto crítico, que es menos 1,1 medio, el valor de f, que es opcional, el valor de la segunda derivada, que en este caso es 4, y el discriminante, que fue 24. El discriminante es positivo, por lo tanto se trata de un máximo o de un mínimo. Depende del valor de la segunda derivada. Si es positiva la segunda derivada, se trata de un mínimo. Y sí, el 4 es positivo, por lo tanto, concluimos que en el punto crítico menos 1,1 medio tenemos un mínimo relativo. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Con esto hemos finalizado la unidad número 4. Nos vemos en el siguiente video.